Buenos días con todos, estamos una vez más con EGB Profesor. En esta oportunidad vamos a estudiar lo que es biología. El libro que vamos a tener de guía es el escrito por Scott Freeman. Bien. Este libro va a estar compuesto por 9 unidades, por lo tanto cada unidad la vamos a desarrollar entre 4 o 7 días, dependiendo del contenido o la extensión que éste tenga. En esta parte podemos ver acerca de una descripción del autor, quienes lo ayudaron, entre el apoyo que él tuvo para realizar el libro. Este es el índice, pero de una forma mucho más detallada, que lo pueden consultar en cualquier momento. Ahora, también recalcarles que el libro lo pueden obtener mandándome su mensaje, su correo electrónico, y vemos la forma para que se los pueda enviar. Acá dice, más o menos cómo es el manejo del libro, entre otras cosas, ¿no? Bien, empezaremos entonces con la biología y el árbol de la vida. Conceptos clave. La biología se inició con el desarrollo de la teoría celular, que establece que todos los organismos están compuestos por células y que todas las células surgen de otras células previas. Y la teoría de la evolución por la selección natural, que mantiene que las especies cambian en el tiempo porque los individuos con ciertos rasgos heredables tienen más descendencia que otros. Un árbol filogenético es una representación gráfica de las relaciones evolutivas entre las especies. Esas relaciones se pueden estimar analizando las similitudes y las diferencias entre los rasgos. Las especies que comparten rasgos distintivos están estrechamente relacionadas y se sitúan muy próximas en el árbol de la vida. Los biólogos se hacen preguntas, generan hipótesis para contestarlas y diseñan experimentos que ponen a prueba las predicciones de distintas hipótesis. Básicamente, la biología es la búsqueda de ideas y observaciones que unifiquen nuestros conocimientos acerca de la diversidad de la vida, desde una bacteria que vive en las rocas hasta los pulpos y las personas. En el capítulo 1 es una introducción a esta búsqueda. Los objetivos de este capítulo son introducir la asombrosa variedad de formas de vida actuales, considerar algunos rasgos fundamentales de todos los organismos que todos los organismos comparten y explorar cómo responden los biólogos a las preguntas acerca de la vida. El capítulo también introduce temas que se repiten a lo largo de todo el libro. Analizar el funcionamiento de los organismos a nivel molecular, entender por qué los organismos tienen los rasgos que les caracterizan respecto a su historia evolutiva y ayudarte a aprender a pensar como un biólogo. Entonces comenzaremos examinando dos de las mayores ideas unificadoras de toda la ciencia: la teoría celular y la teoría de la evolución por selección natural. Cuando estos conceptos surgieron a mediados del siglo XXI, revolucionaron la visión del mundo que tenían los biólogos. La teoría celular proponía que todos los organismos están compuestos de células que nacen de otras células previas. La teoría de la evolución por selección natural mantenía que las especies han cambiado a lo largo del tiempo y que están relacionadas entre sí a través de ancestros comunes. Esta teoría establecía que las bacterias, las setas, las rosas, los petirrojos y las personas pertenecen todos a un árbol de familia, parecido a las genealogías o árboles familiares que unen individuos. Una teoría es una explicación de una clase muy general de observaciones o fenómenos. La teoría celular y la teoría de la evolución proporcionan las bases del desarrollo de la biología
moderna debido a que se centran en dos de las posibles preguntas más generales. ¿De qué están hechos los organismos? ¿De dónde vienen? Comenzaremos abordando la primera de estas dos preguntas. 1.1. La teoría celular. El gran avance inicial de la biología, la teoría celular, surgió tras 200 años de trabajo. En 1665, Robert Hooke utilizó el microscopio muy simple para estudiar la estructura del corcho, tejido de la corteza de un roble. El instrumento aumentaba los objetos solo 30 veces, pero permitió a Hooke ver algo extraordinario. En el corcho observó pequeños compartimentos similares a poros que eran invisibles para el ojo humano, como se puede ver en la figura 1.1 en la primera parte. Los compartimentos eran similares a poros, las células de corcho de la corteza de un roble. Ahora, estas estructuras se llamaron células. Ustedes preguntarán, ¿pero por qué el nombre de células? Porque estas se parecían a celdas, por así decirlo, de un panal de abejas. Tienen una estructura muy parecida. Entonces lo denominaron celdas porque, digamos, cada uno de los agujeros o espacios que se ven ahí, tanto en las abejas como en este caso hizo Hooke, se denominaban celdas y de ahí proviene el nombre célula. Pero poco después de que Hooke publicara sus resultados, Anton van Leeuwenhoek consiguió fabricar microscopios mucho más potentes, capaces de lograr hasta 300 aumentos. Con estos instrumentos, Leeuwenhoek estudió muestras de agua de un estanque y realizó las primeras observaciones de organismos unicelulares como el paramecio, de la figura igual 1.1, pero en este caso la B, ¿no? Como pueden ver, ese es un paramecio. Bien. Ahora, también observó y descubrió la estructura de las células sanguíneas y los espermatozoides. En la década de 1670, un investigador que estudiaba las hojas y los tallos de las plantas con un microscopio concluyó que estas estructuras grandes y complejas están compuestas de muchas células individuales. A principios del siglo XXI se habían reunido las pruebas suficientes para que un biólogo declarara que todos los organismos están compuestos por células. Pero desde entonces los biólogos han desarrollado microscopios que son decenas de miles de veces más potentes que el de Leeuwenhoek y han descrito más de 1 millón de especies nuevas. Se sostenía la afirmación del biólogo: ¿están compuestos por células todos los organismos? Los organismos más pequeños conocidos son bacterias que apenas miden 200 nanómetros de diámetro o 200.000 millonésimas partes de un metro. Se necesitarían 5.000 organismos de los mencionados en fila para llegar a 1 milímetro. Esto es la distancia entre las marcas más pequeñas de una regla métrica. Por el contrario, las secuoyas pueden medir más de 100 metros de altura, lo que equivale a un edificio de 20 plantas. No obstante, las bacterias y las secuoyas están compuestas por el mismo ladrillo básico, la célula. Las bacterias consisten en una única célula. Las secuoyas están compuestas por muchas células. Los biólogos se han visto sorprendidos por la diversidad y la complejidad de las células a medida de que los avances en la microscopía han permitido estudiar células con más aumentos. Sin embargo, la conclusión básica establecida en el siglo XXI se mantiene intacta. Hasta donde se sabe, todos los organismos están compuestos por células. Hoy en día, la célula se define como un comportamiento muy organizado,
rodeado de una estructura delgada y flexible llamada membrana plasmática y que contiene sustancias químicas concentradas en una solución acuosa. Las reacciones químicas que sustentan la vida tienen lugar dentro de las células. La mayoría de estas también puede reproducirse mediante la división, de hecho, copiándose a sí mismas. El descubrimiento de que todos los organismos están compuestos por células fue muy importante, pero solo constituía la primera parte de la teoría celular. Además, se sabe de qué están hechos los organismos. Los científicos querían conocer cómo se produce la célula. Entonces, ¿de dónde vienen las células? La mayor parte de las teorías científicas tienen dos componentes. El primero describe un modelo del mundo natural, mientras que el segundo identifica un mecanismo o proceso que es el responsable de crear el modelo. Hooke y sus colegas científicos habían enunciado el comportamiento de modelo de la teoría celular. En 1858, Rudolf Virchow añadió el componente de proceso al declarar que todas las células surgen de células preexistentes. La teoría celular completa, entonces, se puede enunciar así: todos los organismos están hechos de células y todas las células provienen de células previas. En lo posterior vamos a poder estudiar de que todos, en conjunto, todos los seres vivos que se encuentran en el planeta han tenido una única célula madre. Esta afirmación suponía una amenaza directa a la explicación dominante llamada generación espontánea. En ese momento, la mayoría de los biólogos creía que los organismos surgen espontáneamente bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, se pensaba que las bacterias y los hongos que echan a perder alimentos como la leche o el vino aparecían mutuo propio. En esos medios ricos en nutrientes llegaban a la vida a partir de materia viva. La generación espontánea era una hipótesis, una explicación propuesta. La hipótesis de que todas las células surgen de otras células, por el contrario, mantenían que las células no llegan a la vida de forma espontánea, sino que se producen cuando otras células crecen y se dividen. Los biólogos suelen utilizar teoría para la explicación propuesta para modelos generales de la naturaleza e hipótesis para las explicaciones a preguntas más concretas. Poco después de que se publicara la hipótesis de que todas las células surgen de otras células, Louis Pasteur se propuso comprobar sus predicciones experimentales. Una predicción es algo que puede medirse y que debe ser concreto si la hipótesis es válida. Pasteur quería determinar si podrían surgir microorganismos espontáneamente en un caldo de nutrientes, o bien si solo aparecen cuando el caldo se expone a una fuente de células. Para estudiar el problema, creó dos grupos experimentales: un caldo que no estaba expuesto a una fuente de células y otro que sí lo estaba. La hipótesis de la generación espontánea predecía que las células aparecían en ambos grupos. La hipótesis de que todas las células surgen de otras células predecía que solo aparecían células en el experimento expuesto a una fuente de células. En la figura 1.2 muestra el diseño experimental de Pasteur. Bien, vamos a analizar la figura 1.2. ¿Cuál viene a ser la pregunta? ¿Surgen las células espontáneamente o de otras células? La hipótesis de la generación espontánea: las células surgen espontáneamente de materia no viva. La hipótesis de que todas las células surgen de otras células: solo se producen células cuando las otras células preexistentes crecen y se dividen. Por lo tanto, vamos a tener dos procedimientos. Procedimiento A: experimento de Pasteur con el matraz de cuello recto. Esta figura que ven como un baloncito se le denomina matraz de cuello recto. Llenar un matraz de cuello recto con un caldo de nutrientes. El caldo de nutrientes puede estar compuesto principalmente vamos a tener de alimentos, por ejemplo la sacarosa, algún azúcar, eso es lo que casi siempre se utiliza, ¿no?
En el paso 2 se va a hervir para esterilizar el matraz. En algunos casos se puede hacer varios procedimientos para lo que es la esterilización. Se puede meter el material al autoclave, pero algunos tipos de caldos no se pueden realizar así. Por lo tanto, como estamos viendo un procedimiento que era de hace muchos años, entonces la única forma de que ellos conocían de lo que era esterilización sería hervirlo. Ahora, y como tercer paso, las células preexistentes penetran en el matraz desde el aire, ¿sí? Mientras que en el experimento 2, Pasteur con el matraz de cuello de cisne. Llenar el matraz de cuello de cisne con un caldo de nutrientes, se va a escapar el vapor de agua, como ven, al momento de hervirlo para esterilizar el matraz. Sin embargo, en este caso van a entrar las células por el cuello de cisne, quedando atrapadas en el mismo cuello. Entonces vamos a tener un caldo que no va a contener células, va a estar totalmente estéril. ¿Qué es lo que se trataba de probar aquí? Que si las células van a poder crecer a partir de otras o pueden surgir tan solo teniendo un caldo de nutrientes. Entonces, en el experimento A, la predicción de la hipótesis de la generación espontánea, aparecerán células en el caldo. Predicción de la hipótesis de que todas las células surgen de otras células, aparecerán células en el caldo. En el B, predicción de la hipótesis de la generación espontánea, aparecerán células en el caldo. Predicción de la hipótesis de que todas las células surgen de otras células, no aparecerán células en el caldo. ¿Cuáles fueron los resultados de A? El caldo se llena de células, entonces apoya ambas hipótesis. En el resultado del B, el caldo se mantiene estéril, rechaza la hipótesis de la generación espontánea. En conclusión, las células solo nacen de otras células previas, no espontáneamente de materia no viva. Bien, seguimos. Se puede observar que los dos tratamientos son idénticos en todos los aspectos excepto en uno. Ambos utilizaban matraces de cristal llenos de la misma cantidad del mismo caldo de nutrientes. Los matraces se hirvieron durante el mismo tiempo para matar todos los organismos vivos, como bacterias u hongos, etc. Pero, ¿cómo el matraz dibujado en la figura 1.2a tenía el cuello recto, estaba expuesto a células después de la esterilización por calor? Estas células previas son las bacterias y los hongos que se adhieren a las partículas de polvo del aire. Podían caer al caldo de nutrientes porque el cuello del matraz era recto. Por lo contrario, el matraz de la figura 1.2b tenía un cuello de cisne. Pasteur sabía que el agua se condensaría en el callado del cuello del cisne después de hervir y que esta agua atraparía a todas las bacterias y los hongos que penetraran con las partículas de polvo. Así pues, el matraz de cuello de cisne estaba aislado de todas las fuentes de células, incluso aunque siguiera estando expuesto al aire. El diseño experimental de Pasteur fue eficaz porque solo existía una diferencia entre los dos tratamientos y porque la diferencia era el factor de que se estaba poniendo a prueba, en este caso la exposición del caldo a células presentes. Si entiende este concepto, debería ser capaz de identificar los problemas que surgirían si hubiera puesto distintos tipos de caldo en los dos grupos, hervido durante tiempos diferentes o utilizado un matraz de porcelana en un caso o un matraz de cristal en el otro. Y los resultados de Pasteur, como muestra la figura 1.2, el matraz expuesto a células se llenó rápidamente de bacterias y hongos. Esta observación fue importante porque demostró que la esterilización mediante calor no había alterado la capacidad del calor de sustentar el cultivo y por qué apoyaba la hipótesis de que el cultivo empezaba con células ya existentes. Pero el caldo del matraz de cuello de cisne permanecía estéril
incluso dejando el matraz durante meses, no aparecían organismos. Entonces, con esta pequeña parte podemos decir, como nos pregunta prácticamente en la parte azul que podemos ver, en esto de aquí, en esta de aquí. Bien, acá nos dice que deberíamos de ser capaces de identificar los problemas que surgirían si hubiera puesto distintos tipos de caldo en los dos grupos. En este caso, el caldo de nutrientes siempre va a tener la capacidad de poder alimentar a ciertos microorganismos. Como lo explicábamos hace un momento, en el aire se van a encontrar las células y los hongos. Entonces, al ingresar al caldo de nutrientes, va a tener el alimento que necesita para poder desarrollarse y poder generar muchas más células, ¿no? Así que por ese lado no hay problema. Ahora dice, ya, hervido durante tiempos diferentes. Bien, eso también tenemos que tener en consideración, ya que va a depender mucho del caldo que se utiliza, el tiempo que necesita para ser esterilizado, ¿sí? Este tiempo va a variar, la verdad no es un tiempo que siempre se utiliza para todo, no es general, por así decirlo. Entonces esto va a depender, ¿no? Pero que haya una variación, sí. Si no llegas a completar tu tiempo de esterilización, pues tu caldo va a estar aún con células. ¿Y eso qué va a provocar? De que la experimentación salga mal. De que la experimentación salga mal. Bien, ahora dice, o utilizado un matraz de porcelana en un caso y un matraz de cristal en el otro. Bien, teniendo mucho el material no nos va a perjudicar, ¿sí? No nos va a perjudicar el material porque es simplemente el recipiente, pero sí nos perjudicaría si es que en los dos casos tenemos un cuello recto, ¿sí? Porque el cuello de cisne, como lo explicamos, va a interrumpir el paso de las células o los hongos. Bien, seguimos. Entonces estamos aquí, ya. Aquí, empezando de aquí. Como los datos de Pasteur eran contrarios a las predicciones de la hipótesis de la generación espontánea, los resultados persuadieron a la mayoría de los biólogos de que la hipótesis de que todas las células surgen de otras células era la correcta. El éxito del componente de proceso de la teoría celular tuvo una implicación muy importante. Si todas las células nacen de células preexistentes, se deduce que todos los individuos de una población de organismos unicelulares están relacionados por un ancestro común. Del mismo modo, en un individuo multicelular como tú, todas las células presentes descienden de células previas hasta llegar a un óvulo fertilizado. Un óvulo fertilizado es una célula creada por la fusión de un espermatozoide y un óvulo, células formadas en los individuos de la generación precedente. De este modo, todas las células de un organismo multicelular están vinculadas por un ancestro común. La segunda gran teoría fundadora de la biología es similar. En esencia de la teoría celular, a la teoría celular también resultó publicada el mismo año que la hipótesis de que todas las células nacen de otras células. Fue la comprensión alcanzada de forma independiente por Charles Darwin y Alfred Russel Wallace de que todas las especies están relacionadas por ancestros comunes. La teoría de la evolución, por los ancestros comunes. Bueno, hasta aquí quedó la clase de hoy. Terminamos el punto 1.1. En el siguiente video podrán ver el 1.2 y así sucesivamente, ya que iremos estudiando el libro poco a poco. Cualquier pregunta que tengan acerca de los procedimientos, cómo son los tipos de esterilización, informaciones extra, yo se las puedo enviar siempre y cuando me manden un pequeño mensaje con su correo y las preguntas.
Bueno, espero un like y pues que sigan el canal. Gracias, tengan buen día.